Bienvenidos al podcast sobre el huracán Sandy. Estamos aquí con los integrantes Fiorella Roditi, Mara Pablo Herrera, Ariana Cedeño, Román Maribona y Adrián Marín. Y yo, Rodrigo Rubio. Y le vamos a hablar sobre los problemas que ha causado Sandy, que es una tormenta, sus características, sus daños causados, etc. Ahora vamos con Fiorella Roditi hablando sobre las características del huracán, su tamaño, fuerza, etc. Los efectos del huracán Sandy son entre un 5 y un 10% más fuertes de lo que cabría esperar de una tormenta de esta característica, por el cambio climático, según el doctor de análisis climático del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Estados Unidos, Kevin Trenberth. No es el 90%, es decir, no hablamos de un fenómeno como Sandy, totalmente dominado por el cambio climático. Pero la temperatura del agua es mayor, las olas más grandes y la lluvia más fuerte, explica el meteorólogo. Trenberth, quien abandera la investigación científica sobre la relación entre el cambio climático y los eventos meteorológicos extremos, asegura que Sandy es una tormenta digna de recibir el adjetivo de histórica, por motivos como que haya elevado la temperatura del mar hasta 2 grados. Ello se traduce en un 10% más de agua evaporada alimentando esa tormenta y en secuencia en un 20% más de lluvia de lo que cabría esperar, gota que colme el vaso. Decir que esa tormenta es entre un 5 y un 10% más severa por el cambio climático puede parecer poca cosa, pero ese porcentaje es tremendamente significativo y representa un tanto por ciento adicional que suele ser la gota que colme el vaso, y que hace que las consecuencias puedan ser devastadoras, afirma. Así, el científico está convencido de que tanto este huracán como el resto de eventos extremos ocurridos en lo que va del año hubieran sucedido seguramente sin cambio climático, pero no hubieran roto todos los récords conocidos y sus efectos hubieran sido tan mayúsculos. Además, el calentamiento no solo intensificará tormentas y sequías en el futuro, sino que las hará más frecuentes, destaca Trenberth. Debido a la naturaleza de la atmósfera, estos eventos no ocurrirán siempre en el mismo lugar, sino que se irán desplazando y su ubicación geográfica dependerá del fenómeno climático llamado El Niño, quien calienta de manera extraordinaria las aguas del Pacífico tropical y tiene capacidad de crear patrones meteorológicos con consecuencias globales. Yo voy a hablar del historial meteorológico. Se formó en asociación a una baja presión en el Mar Caribe el día 18 de octubre de 2012. A medida que se desplazaba lentamente en dirección oeste, aumentaba su actividad de lluvias y tormentas eléctricas. Dio origen a una poderosa carga de energía por la elevada temperatura del Mar Caribe. Como se señala posteriormente en una discusión de la tormenta tropical Sandy del NHC, National Hurricane Center, del día 23 de octubre. En el mes de octubre es, en el hemisferio norte, el de mayor diferencia entre la temperatura de las aguas marinas cálidas y la de los continentes frías. Y la mejor explicación del enorme tamaño del huracán Sandy puede verse en la expansión del mismo al llegar a la latitud de los estados de New Jersey y New York, con el encuentro de la masa de aire caliente de origen tropical de dicho huracán con el frente polar que procedía de Canadá y se convirtió en el aire muy frío procedente del norte. Se introdujo como una especie de cuña por debajo de la masa cálida y húmeda del huracán, convirtiéndolo en una especie de abanico semicircular que abarcó una enorme extensión con casi 1900 kilómetros de diámetro. Gracias. Gracias, Ariana. Ahora voy a hablar sobre los problemas que causó el huracán cuando golpeó Nueva York. Las penurias ocasionadas por la supertormenta Sandy se agravaron el martes, cuando millones de habitantes en la costa oriental de Estados Unidos debieron arreglárselas sin energía eléctrica ni transporte colectivo, un problema que durará 6 días y que ha dejado a la ciudad de Nueva York sumida en una calma tétrica. El número de muertos en el país aumentó a por lo menos 48. En muchos casos las personas aplastadas por árboles caídos. Mientras las labores de rescate continuaban, la tempestad que tocó tierra el lunes por la noche en el estado de Nueva Jersey con vientos sostenidos de 130 km por hora cortó el suministro de electricidad de más de 8.2 millones de personas, desde las Carolinas hasta Ohio, y obligó a suspender la campaña electoral a una semana de los comicios presidenciales. Nueva York fue uno de los lugares golpeados con más fuerza.
Su corazón financiero en el Bajo Manhattan cerró por segundo día consecutivo y varias tormentas de agua de mar caían hacia los huecos en la zona de construcción en el centro de comercio mundial. La tormenta causó los peores daños en los 108 años de historia del sistema del tren subterráneo de Nueva York, de acuerdo con Joseph Yora, presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte. No había indicios sobre la fecha en el que el sistema más grande de transporte en Estados Unidos volverá a la normalidad, aunque el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dijo la mañana del martes que prevé que algunas rutas de autobuses se reanuden por la tarde. Esta fue una tormenta devastadora, quizá la peor que hayamos experimentado, dijo. El grado de la devastación de Nueva Jersey se fue revelando al amanecer. Las cuadrillas de emergencia recorrían la zona para rescatar a cientos de personas. Con la voz ronca, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo el recuento de los daños en una conferencia matutina de la prensa. No fue posible encontrar un lugar seguro para que su aeronave aterrizara en la barrera de islas frente al estado, y buena parte de la costa seguía sumergida. Esto va más allá de cualquier cosa que pensé ver, dijo Christie. El panorama devastador por ahora. El número de muertos dejado por el huracán Sandy, convertido en supertormenta al combinarse con otros fenómenos meteorológicos, ascendió a 48 en Estados Unidos. Además, Sandy mató a 69 personas en el Caribe antes de avanzar al territorio norteamericano. Las aerolíneas cancelaron 16.000 vuelos entre el lunes y el miércoles, de acuerdo con FlightAware, una página de rastreo de los servicios de aviación. Muchas gracias, ahora voy con María Paula Herrera. Muchas gracias, Román. Yo voy a hablar sobre los sucesos de Venezuela y Jamaica. En Venezuela, manifestaciones del extraordinario crecimiento de la depresión tropical, que fue el núcleo original del teorema tropical Sandy, pueden verse en las referencias periodísticas en Venezuela desde el día 17 hasta el 23, cuando ya tenía categoría de huracán y se había desplazado hacia el noroeste. Este lapso de una semana causó enormes daños en Venezuela, aunque se trata de un simple depresión tropical con vientos relativamente débiles, pero con lluvias muy intensas. El día 20 de octubre, el mismo periódico señaló, abría su portada con más noticias reservadas, las copiosas lluvias. Títulos como chaparrones meten miedo, quebradas crecidas inundaron 70 casas en Chapelín, San José. El falcón de diversas dos trompas marinas. Con respecto a las trompas marinas observadas, el falcón resulta muy significativo, que se produjeron en octubre con las razones ya explicadas de la elevada temperatura de algunas aguas del Caribe. El día 21 de octubre, la primera página, de acuerdo con el misma fuente, la lluvia seguirá, un rayo mata a una señora, joven muere por crecida. El 23 de octubre, cuando la depresión inicia, se convirtió en tormenta tropical Sandy y comenzó a alejarse hacia el norte. Los titulares del mismo periódico todavía se refieren a las noticias, que ponen en relieve la magnitud de los efectos del Sandy ocasionó en Venezuela. Lluvias atentan los refugios. Los últimos 15 días, 2.479 familias han sido desalojadas de las áreas críticas. El resumen del hecho de que los efectos del Sandy en Venezuela llegará a ocasionar el desalojo de casi 2.500 familias, aún antes de que llegara a alcanzar la categoría de tormenta tropical. Es un claro indicador de los efectos de dicha depresión para el territorio venezolano. Los procedimientos se debieron que seguir las familias en viaje de evacuación en New York. El alcalde de New York, Michael, anunció la evacuación preventiva de 3.075.000 personas en zona costera de la ciudad a partir del domingo por la tarde, antes que elimine la llegada del huracán Sandy. He decidido firmar una orden ejecutiva ordenando la evacuación del área de la zona A de la ciudad, que incluye, entre otros, Coney Island y Red Hook. Esto fue lo que dijo el presidente. Brockway Beach y casi todas las costas. Muchas gracias, María Paula. Ahora vamos a hablar sobre la economía causada por el huracán. Las estimaciones sobre los daños económicos del huracán Sandy en Estados Unidos siguen el alza y se ubican ahora entre los 30.000 y 50.000 millones de dólares, mientras continúan las labores de limpieza, y los estados más afectados han sido de Nueva York y de Nueva Jersey. Estos estados luchan por volver a la normalidad. Mientras, en Washington, los datos corresponden a los cálculos realizados por la firma de evaluación de costes IHS Global Insights, en un informe divulgado hoy que lo sitúa muy por encima de las estimaciones iniciales. Como principales factores, los economistas de la compañía sitúan las parálisis de la actividad económica y los daños causados en propiedades aseguradas y no aseguradas. El diario The Wall Street Journal calcula que las aseguradas tendrán que asumir un gasto de aproximadamente $20 millones.
A ello también habría que añadir las pérdidas generadas por la ralentización que casi suman el 70% de las refinerías de la costa de Estados Unidos y el cierre comercial en la región durante aproximadamente 2 días. En total, estos costos podrían representar entre el 2% o el 0,3% del Producto Interior Bruto, PIB, nominal de Estados Unidos, aunque reconoce que quizás algo sería compensado por la actividad económica que generarían las labores de reconstrucción. La cifra, notablemente superior a las primeras estimaciones de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, que se bajarán a principios de semana y situarían a Sandy como el segundo huracán más devastador en términos económicos de Estados Unidos, tras el Katrina. Fue el huracán de 2005 que causó pérdidas por 120 millones de dólares. Asimismo, el Departamento de Energía de Estados Unidos informó hoy que todavía se mantiene sin luz cerca de 4,9 millones de hogares en la región noreste del país, donde 15 estados y distrito capitalino de Colombia siguen afectados. Los costes se están multiplicando debido a que la región afectada por Sandy es una de las de mayor densidad de población del país, y el hecho que el área metropolitana de Nueva York, principal polo financiero del país, sea una de las zonas más afectadas. De hecho, la bolsa neoyorquina se mantuvo sin operar lunes y martes, el cierre más prolongado de Wall Street por causas meteorológicas desde 1888. Muchas gracias amigos, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar el podcast de Sandy.